Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa En el Camino de la Fe. En este día nos encontramos nuevamente reunidos para compartir con ustedes un tema muy especial que habla sobre la Cuaresma, cómo prepararnos sobre la Cuaresma. Nos acompaña en este día el Padre Claudio. Padre Claudio, gracias por acompañarnos otra vez. Aquí estamos con mucho gusto. Muy buenos días a todos. Muchas Gracias por gracias. invitarnos. Muchas gracias. Gaby, bienvenida. Ella es la Gracias. primera vez que nos visita, entonces me gustaría que te presentaras y nos dijeras en qué grupos apoyas aquí en la comunidad. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Gabriela González. Me siento muy contenta de estarlos acompañando y de la invitación. Es mi primera vez. Sí estoy un poquito nerviosa, No pero te preocupes. confiamos en Dios que todo va a salir bien y que sea algo que les sirva mucho a ustedes para que aprendan acerca de la Cuaresma, acerca de muchas dudas que tenemos acerca de eso. Yo ya asisto aquí a la iglesia hace varios años. Apoyamos en diferentes grupos. En el que se necesite y en el que podamos en el momento, apoyamos. Ahorita estás más de lleno en el grupo de las lectoras, ¿no? Sí, en lectores. En Ajá, lectores apoyo en y lectura. como ella dice, pues muchos aquí participamos en diferentes grupos ayudando a las necesidades que se tengan. Sí, exacto. Y como decía Gaby, pues está nerviosa porque de las cosas que vamos a hablar y todo eso, pues recordemos que es un programa que se hace para ustedes, pues para compartirles esas dudas que tenemos sobre la fe. Por eso se llama En el Camino de la Fe, en camino. Vamos descubriendo poco a poco y vamos clarificando muchas de las dudas que tenemos. Dudas que a lo mejor Gaby no tiene o yo no tengo o el mismo padre no tiene, pero hemos escuchado de otras personas que sí lo tienen y que a lo mejor no se animan a hacerle al sacerdote. Entonces nosotros vamos a ser la voz de ustedes, vamos a hacer esas preguntas difíciles, padre, o no tan difíciles, depende, pero sabemos que Dios va a iluminar al padre y nos va a ayudar al tema en específico de este día. Entonces, como ya les decía, les estaba adelantando, el tema de este día es cómo prepararse para vivir la Cuaresma. Dentro de poco vamos a comenzar ya la Cuaresma, de hecho comenzamos el 14 de febrero con el miércoles de ceniza. Entonces, me gustaría, padre, que de entrada nos dijeras tú, ¿qué es eso de Cuaresma? ¿Qué es la Pues Cuaresma? Cuaresma tiene relación con el 40. El 40 es un número muy simbólico en la Sagrada Escritura. Nos recuerda, en primer lugar, pues los 40 años que el pueblo caminó por el desierto antes de llegar a la tierra prometida, que Dios los condujo sacándolos de la esclavitud a través de Moisés, y duraron pues 40 años en el desierto, que el desierto también tiene un simbolismo, ¿verdad?, de purificación, de crisis, de buscar a Dios, de encontrarse con Él. Habla también de 40, pues los días que duró el diluvio en tiempos de Noé, como tiempo también de purificación a causa de la corrupción que había en ese momento, dice la Sagrada Escritura, en la tierra entera, en el mundo pues conocido en entonces. Y sobre todo pues nosotros lo relacionamos con los 40 días que el Señor Jesús también duró haciendo oración y penitencia, ayuno, antes de comenzar su ministerio público. Okay. Entonces podemos concluir que Cuaresma, 40 días en que estamos invitados, como todos estos ejemplos que ya nos dijiste, a prepararnos a, ¿sí? Que sería a la Como tiempo resurrección de de Jesús. purificación o de... Sí, ok. Gaby, ¿tienes alguna pregunta que le quieras hacer al padre? Es la cuarentena pues espiritual Cuarentena espiritual. para purificarnos y vivir la Pascua pues con un corazón nuevo, con un corazón limpio, espiritualmente hablando. Empiezan, pregunta, La pregunta. ¿termina con el Domingo de Ramos o termina con el Viernes Santo? Porque muchos se preguntan, ¿cuándo se acaba la Cuaresma? ¿Cuándo se acaba la Cuaresma? Con el trido pascual. No es con el Domingo de Ramos, es hasta el trido pascual. En el trido pascual, sí. Y el trido pues son 3 días, que es Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua. Pero recuerda que muchas fiestas religiosas las empezamos a celebrar desde la víspera
Entonces por eso también se piensa que el triduo sacro es jueves, viernes y sábado. Ok. Pero no, más bien es el viernes, sábado y domingo. Y el jueves es importante porque es la víspera pues de ese triduo pascual que marca la fiesta más importante de la iglesia de los cristianos. ¿Y cuándo comienza, padre? ¿Cuándo comienza la cuaresma? La cuaresma comienza el miércoles de ceniza, pero también dando ese margen de miércoles a sábado, como ir poco a poquito calentando motores, y propiamente comienza en el primer domingo de cuaresma, Oh, ok. ¿verdad? Más que así la iglesia nos va preparando como de pequeños periodos, que nos va Pequeños preparando pasos. uno a otro para no entrar de súbito y no saber de repente qué. ¿Y siempre cae en el mismo día? No, Bueno, miércoles sí, pues ese sí, Sí, es obvio, ¿no? miércoles. Pero, el miércoles siempre es miércoles, sí, yo digo, la misma fecha, mejor dicho. Exacto. pero va cambiando conforme a la celebración de la noche de Pascua, pero no siguiendo el calendario solar, sino el calendario lunar, porque celebramos la Pascua precisamente en la primera luna llena de primavera. Es que esto lo digo porque mucha gente a veces se confunde, yo algunas veces me he confundido, que digo, ¿cómo que va a empezar tan pronto hoy la cuaresma? O cómo que se tardó más en llegar. El año pasado recuerdo que tardó mucho en llegar la cuaresma y este año lo hablábamos, ¿no? Apenas fue la presentación del niño Jesús y ya viene miércoles de ceniza. Todavía no lo de mes. levantamos, ya lo crucificamos. Ajá, o sea, no es una fecha exacta. O sea, el día sí es, pero la fecha no es exacta. Bueno, lo que pasa es que los días propiamente dicho no nos alcanzan para celebrar todo el misterio cristiano en sus diferentes facetas, ¿verdad? Y por eso se nos van como empalmando algunas fechas. Por ejemplo, pues acabamos de celebrar la presentación del niño Jesús en el templo, precisamente 40 días después de Navidad, otra vez el 40. Y la purificación también de las mamás en la Sí, cuarentena también. Sí, la famosa. cuarentena. Y después ya... Bueno, padre, y ahorita que dijo usted que comienza la cuaresma con el miércoles de ceniza, ¿qué es el tomar la ceniza? ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo hacemos y de dónde viene la ceniza, verdad? Bueno, pues la cuaresma era el tiempo de preparación de quienes iban a recibir el bautismo en la noche de Pascua, en la vigilia pascual. Entonces, precisamente después de recibir la primera catequesis, entonces ellos iban preparando con penitencias muy severas para pedir perdón de sus pecados, para marcar ese arrepentimiento y que se notara físicamente y en su vida, en su persona, pues ese que ya estar listos para recibir el bautismo, porque el bautismo tiene mucha relación con la muerte y resurrección de Cristo, que precisamente significa ese sentido profundo de nosotros morir con Cristo y resucitar con Él a una vida nueva, precisamente para hacer eficaz nuestro bautismo. Entonces los primeros cristianos que aceptaban ser cristianos recibiendo el bautismo se preparaban precisamente, y esos 40 días les ayudaba a hacer penitencias pesadas que se viera en ellos pues su disposición a comenzar una vida nueva, una vida de conversión. ¿Y por qué la ceniza? La ceniza, porque la ceniza pues es signo de muerte. En primer lugar, la ceniza es producto de un incendio, de una destrucción, ¿verdad? Tiene relación con la figura que también las Sagradas Escrituras utiliza de que el hombre estamos hechos de polvo de la tierra, de humus, ¿verdad? De ahí viene humanidad, de ahí viene la palabra humildad, de ahí viene la palabra Adán, el primer hombre, ¿verdad? Más que es en hebreo. Entonces, Adamus significa polvo. Entonces, como para recordar nuestro origen
y situarnos ante Dios, ¿verdad? Ante su santidad, ante su poder, ante Dios creador, pues ¿quiénes somos? Porque precisamente si se nos va a llamar a la conversión y a la penitencia es porque muchas veces hemos perdido el piso y nuestro egoísmo, nuestra idolatría nos va llevando a querer usurpar el lugar de Dios y luego nos mostramos así como por encima de nuestros semejantes, de nuestros prójimos, de nuestros hermanos. Entonces como para recordar nuestra propia humildad natural de todo ser humano y en relación con Dios, pues no somos nada, o sea, somos polvo, humus. ¿Qué es el polvo? Pues se lo lleva el aire y finalmente no es nada. Por eso ¿Sí? una de las, cuando nos ponen las cenizas, es una de las que nos dicen, ¿no? Recuerda, hombre, que eres polvo y al polvo retornarás, pero sin Dios no somos nada. Okay. Solamente Dios es el que nos hace ser, precisamente como el relato de la... El que da el soplo. Cuando precisamente lo dio Adán. como el relato de la creación, el soplo de Dios hace que tenga vida, ¿verdad? Ese muñequito, por así decirlo, o esa figura de barro hecho con las manos de Dios. Entonces, el pecado nos aparta de Dios y nos hace ser nada, nos hace ser ceniza, nos hace ser humo. Y por ejemplo, padre, esto te lo digo porque me lo han preguntado a mí, ¿eh? Dice, ¿y de dónde agarran la ceniza? Sí, ¿De ahí ¿de dónde viene? hacen una carnita asada y de ahí la agarran? ¿O? De la ceniza. No, es que la gente dice, pues ¿de dónde me estás dando esa ¿de dónde es ceniza? esa? ¿Dónde estoy? ¿Me están poniendo de Ajá. dónde? Pues sí, pues la ceniza pues es destrucción. Yo la figura de la ceniza la tengo muy clara de los hornos del pan. ¿Te acuerdas los hornos antiguos que eran así como una cuevita y allá se quedaban las cenizas? Pero ¿de porque dónde eran hornos de agarran leña. las que nos La que ponen? nos No, imponen. la que nos imponen se hace de ornamentos ya viejitos o ya desgastados, ornamentos sagrados que usa el sacerdote en las ceremonias religiosas, Como por ejemplo, ¿qué ornamentos? pues la casulla, Oh, Todos wow. los ¿verdad? corporales, Los los corporales. purificadores. Yo tenía la idea que a lo mejor solo eran como las palmas. También o se usan a cosas veces así. las palmas. También lo del más común es que sean de las domingo, palmas porque también tratamos de conservar las vestiduras sagradas lo más que se puedan y cuando ya se hacen viejitas y son dignas de guardarse como ejemplo o como piezas de museo, pues también se O sea, no es respetan. cualquier ceniza, o sea, se busca. Y aparte se bendice, ¿no? Sí, de cualquier manera, pues es ceniza, es Sí, y son destrucción. cosas que se han utilizado para el servicio, Para el de servicio Dios, ¿verdad? litúrgico, De la comunidad. para los Wow, servicios sagrados. es algo Ok. nuevo. No, y es interesante porque Sí, muchos sí se claro. preguntan cuando... Que no no sabemos sé, de dónde viene. Ajá. De hecho, yo, mi experiencia personal es una experiencia fea. Yo siento feo cuando caí la ceniza sobre mi cabeza. No me gusta ponérmela en la frente, pues, pero me gusta en la gusta que cabeza, se pero es ponga una en la sensación fea. ¿Por qué? Porque es como enterrarte en vida, Oh, o sea, ok. te provoca el pensamiento de la muerte, es Sí. como sepultarte, ¿verdad? Pero de alguna Como, forma hasta es- como dice la canción, échame la tierra encima cuando ya uno se Pero de quiere alguna forma es lo que te están recordando, ¿no? Sí, Así como conviértete, cree en el evangelio, o sea, aquí recuerda, o sea, cuando te están Vive tu imponiendo fe. la ceniza. Ajá. Y hay muchas escenas en la Biblia de que precisamente el pueblo judío hacía sus prácticas penitenciales, precisamente se revolcaban en la ceniza cuando se sentían, cuando tomaban conciencia pues de su situación pecaminosa y pedirle perdón a Dios. Es tomar conciencia y reconocer que sin Dios no somos nada y qué es lo que nos aparta de Dios, pues nuestro propio pecado. Ahorita dijiste algo bien importante, Gaby, ¿no? Igual te ha tocado vivir la experiencia de que tú dices que tú te la pones aquí. A mí también, o sea, a mí siempre me gusta que me la pongan acá porque para mí tiene un significado diferente que yo lo considero, bueno, yo soy la que está teniendo la que quiere caminar estos 40 días, no quiero yo entrar en esto. Pero entonces hay unos que dicen, no, es que si no se te ve, no vale. O si no buscamos en dónde la hagan más grande, Ajá. más bonita. En Muy, México había muy, lugares donde muy ponían figurita. sellitos. Aunque, Entonces iban aunque al no se lugar. me borre, si no ya no cuenta. O no te gustó, te la borro, o sea, ahí que... No, pues no pasa nada, O o sea, sea, no es para presumir, pero sí en cuanto signo visible,
pues nos compromete públicamente a que si estoy renunciando a algo, pues también públicamente se tiene que reconocer ese cambio que la iglesia me pide, que hay en mi vida y que Dios me pide principalmente a través de la iglesia para que yo comience una vida nueva. Pues Entonces, ya es disposición personal independientemente de que se vea o no se vea. Pero ya el signo en cuanto tal, pues es que el ministro de la iglesia te lo pone en nombre de la iglesia y la iglesia en nombre de Dios y ya. O sea, no Que necesariamente... te dure 24 horas o 36 O que no horas. te o bañes las en que una sean. semana. bueno, ahí es otra cosa. Bueno, pero entonces no necesariamente tiene que ser una cruz. O sea, puede ser la cruz o puede ser solo impuesta Sí, en o la sea, cabeza. es esa sensación personal de recibir tierra. Sí, porque por lo regular En en tu todos, o sea, sí, se acostumbra que, o sea, es una cruz, una marca de la cruz, pero... Bueno, a mí me tocó experiencias donde lo poníamos aquí y la gente no le gustaba. Quería que se la Que se lo pusiéramos pusieran en Sí, la frente. Igual, hay algunos que nos gusta ser más discretos y otros que les Y es gusta parte. presumir y también es respetable, ¿verdad? Pero sí Es como lo es que tomarlo en serio. De Bueno, manera padre, ahorita personal, que está como hablando, signo. como que está hablando de eso, ¿verdad? O sea, podría entrar más a fondo de cómo es vivir la cuaresma, cómo es vivir nuestra fe dentro de lo que es la Sí, cuaresma. el recibir la ceniza o el llevarla marcada en forma de cruz o simplemente pues no puede ser tan estilizada a veces precisamente por la prisa y de la multitud de personas que la quieren recibir, pues es así, algo rápido, algo sencillo, pero no importa que quede bien marcada o bien estilizada. Lo importante es eso, cuando tú inclinas tu cabeza, sea de rodillas o sea de pie, pero al inclinar tu mirada para recibir algo desagradable acá es meterte a tu humanidad. Y repito, insisto, que sin Dios no somos nada. Somos humus, polvo, ceniza. O sea, eso es para que de verdad lo tengamos bien en cuenta. No busquemos dónde hacen la cruz más bonita o dónde la ponen, sino que busquemos nuestra conversión interior, ¿no? Sentir eso que está diciendo ahorita el Padre, que cuando nos lo echen decir, o sea, no soy nada sin ti, Dios. O sea, quiero caminar contigo. Y para encontrarle más sentido a ese signo, pues es necesaria pues entender también la ceremonia, las oraciones, los versículos que se eligieron de la Biblia para ese día, para esa ceremonia. Algo Dios me quiere decir con eso. Y todo se conjuga pues, ¿verdad? Los elementos litúrgicos con la disposición personal, la ceremonia que se haga, a veces es casi muy en silencio y muy individualmente, pero no perder el sentido eclesial de que somos familia, de que somos comunidad, de que la conversión debe servir para bien de todos y se debe notar pues principalmente en tu persona, en tu vida. O sea, eso es algo como muy personal, ¿no? Algo personal con Dios y demostrarle al mundo, pero demostrarle al mundo el cambio. Sí, pero de una manera humilde, Sí, porque claro. si de manera ostentosa, para presumir y enorgullecerme de yo soy cristiano, yo soy católico, pues sí, sí está bien, no lo puedes negar y qué bueno que no lo niegues, pero no es para quedar bien pues con nadie, ¿verdad? Y la lectura precisamente nos habla del silencio de Dios, del secreto de Jesús que critica la oración ostentosa de los fariseos y dice tú mejor sé más sencillo y tu oración sea privada y en el secreto de tu corazón, ahí Dios te escucha. Y sí, ay, eso sí es bien fuerte. Estos tiempos litúrgicos es muy bonito, pero también si uno le hace caso, te mueve muchas cosas, ¿no? Y a ver, de aquí, ¿por qué es importante este tiempo litúrgico? A nosotros como creyentes, Como cristianos. ¿por qué nos dices, es importante vivir este tiempo litúrgico de Cuaresma? Porque pretendemos cada año celebrar solemnemente la Pascua de Cristo y es precisamente que murió por nosotros, que venció la muerte, que resucitó venciendo lo que provoca la muerte en la humanidad, que es el pecado, y que estamos llamados a una vida nueva y que comencemos ya a vivir desde nuestro bautismo, pero lo renovamos año con año, año con año. ¿Y qué dices sobre, perdón Gaby, No, está bien. porque yo de chiquitos nos decían, ya va a empezar la Cuaresma, ¿qué vas a prometer? ¿Qué vas a, cómo decían?
Tu propósito de al Cuaresma. propósito de Cuaresma. de Cuaresma. Entonces, pues uno dice, ay, pues no va a tomar coca. Otro dice, ay, pues no va a comer tortillas. Otro dice, pero eran muy pocos los que decíamos, me voy a portar bien. O sea, eso no, la mera verdad no decíamos. O sea, ¿funcionan estos propósitos o por qué? Pues es un poquito mortificar nuestro cuerpo para vivificar nuestro espíritu. Sí, nos sacrificamos, o sea, nos privamos de algún gusto personal, incluso que tenemos derecho a ello, pero voluntariamente queremos privarnos de algo para mostrar mi disposición a querer compartir eso que me privo con los demás. Entonces la iglesia nos invita con el signo del ayuno y las privaciones, no precisamente para ahorrar o para guardar la dieta, sino para que eso de lo que yo me privo yo pueda hacer un bien y compartir al prójimo con los demás. Que le cambia el sentido, ¿no? No nada más de, como dices tú, no como tortillas, pero me voy a beneficiar yo por la dieta. Sino, Entonces, por ejemplo, para niños, pues tenía su significado no gastar en refresco, mejor hago mi alcancía, pero con eso que ahorré puedo comprar algo que puede beneficiar a alguien que está pues más necesitado, Sí, o sea, y que no tiene enseñar, lo por indispensable ejemplo, a para nuestros vivir. hijos, ¿verdad? Y a nosotros vivirlo, y mismos. nosotros mismos a vivirlo de esa manera, porque sí vivimos en un momento que vivimos la Cuaresma como más como una costumbre que como algo muy personal con Dios, con un compromiso, con un lo que decía el Padre, ¿verdad? O sea, voy a dejar de hacer esto, pero para hacer un bien a alguien más. Y ese propósito, ese siento que propósito. tendría mejor. Darle propósito a nuestra Cuaresma. Padre, y bueno, muchas de las veces pues decimos, "Ah, son 40 días, pero muchos nos vivimos nada más los 40 días, ¿qué pasa? O sea, ¿o qué podemos hacer? Nada más esos 40 días y ya después vuelvo a mi vida anterior, o Pues sea, ¿de son qué se trata? Son 40 días como entrenamiento, ¿verdad? Y un entrenamiento es para pues, mantenerte toda la vida en buena condición, como, ¿verdad? En comparación con los deportistas, en buena condición física. Acá estos son ejercicios espirituales, ejercicios cuaresmales, las privaciones, más oración, la meditación de la palabra de Dios. Son ejercicios espirituales que te van condicionando, que te van entrenando, pues para que tu vida de fe sea más fuerte, más robusta, más madura, ¿verdad? En los diferentes aspectos de la vida. Entonces, pues debe ser como una etapa, sí, que haya un momento en que termina, pero no para olvidarnos ya totalmente de la oración, no para olvidarnos ya totalmente del sacrificio que hicimos, sino para seguirlo practicando, porque eso nos va ejercitando y nos va manteniendo despiertos y más sensibles espiritualmente a las cosas de Dios y al compromiso con los demás. Y sí, porque a veces yo he visto que hasta la gente cuando le decimos que ya va a llegar la Cuaresma como que se asusta. Como que lo relaciona, es que sí, lo relaciona mucho con privaciones, lo relaciona mucho en que, ay, no va a poder comer, ay, que voy a ayunar. O es como la Cuaresma larga y fastidiosa. Sí, sí. O sea, eso cómo nos motivarías como creyentes a no ser miedosos a ese tiempo y no ser apáticos también. Para no decir es Pues tan larga como la cuando las Cuaresma. penitencias eran más estrictas, pues a lo mejor sí se hacían pesadas y se hacía largo el tiempo, ¿verdad? Pero ahora, pues es mínimo lo que la iglesia nos exige, porque básicamente no son 40 días de ayuno, ¿No? es el primer día y prácticamente el último, Viernes El Santo Viernes y Santo. miércoles de Son los días ceniza, que pide ayuno. ¿verdad? Que son obligatorios. Y abstinencia los demás viernes de la Cuaresma. Los viernes. Yo Y también me los- acuerdo que era más estricto. Los miércoles también, ahora, porque muchos tenemos la creencia de que son los miércoles y los viernes, ¿verdad? Pero ahorita estoy escuchando que... Son penitenciales también en También, general, los ok. miércoles, pero ya como obligación mandada por la iglesia, pues ya no. Ok, son Es solo los el viernes. miércoles sería el último día y los viernes nada más.
No, El miércoles de ceniza. el ayuno es miércoles de ceniza y el Viernes Santo, Ok. que solo es para, no para todos, porque queremos poner a ayunar a niños de 3 años, pues no. No, pues nomás O a viejitos de 80, pues tampoco. o los que están enfermos tampoco. Ajá. Hay las excepciones. La abstinencia son los viernes el miércoles de ceniza y los viernes de cuaresma. Pero ahí entraríamos también en otra cosa, ¿no, padre? O sea, Sí, la pues ya- abstinencia es de que no como carne, pero pues es que me echo 3 pescados. Digo, volvemos a lo mismo, Bueno. pues es privarme yo de algo y tener oportunidad de compartir lo que era para mí, lo comparto con otras personas. Bueno, y ahorita que estamos hablando del ayuno, padre, ¿nos podría dar unos ejemplos de lo que es el ayuno? Porque muchas veces decimos, ayuno, no voy a comer y ya, o sea, no como todo el día y así, pero yo pienso que no es, eso no es una forma de ayuno, hay diferentes formas de ayuno, y dentro de lo que es la iglesia cristiana en esa cuaresma, ¿cómo se debería vivir un ayuno? ¿Qué sería un ayuno? Mira, pues yo personalmente un día de ayuno lo entiendo como desde que amanece hasta que anochece, me abstengo de comer. Y sí, es a veces haciendo ese sacrificio también es bonito, pero no es No es para todos. recomendado Para para todos. todos, ¿verdad? Personas de avanzada edad o niños pequeños. no O si sé, tu trabajo es muy pesado, que su trabajo O sea en el construcción trabajo, o todo. O no es enfermedades recomendado. crónicas, ¿verdad? o También. enfermedades, pues no. Pero otra vez volvemos a lo mismo, más que si es obligatorio, si lo obliga o no lo obliga, es el significado que yo le doy y para qué me va a servir. Pero es bueno también y el sentir hambre, el sentir el estómago vacío, al menos por un día, por lo menos me va a ayudar a ser más empático con aquellos que prácticamente viven así siempre. Bueno, y dentro ¿Verdad? de ese ayuno, ¿verdad? De Sentir el no comer hambre. la comida que tenemos en la mesa, ¿qué podemos hacer? O sea, llenarnos como con la oración, con leer más nuestra Biblia o estar más en comunicación Sí, con sí, Dios. o sea, es tener esa sensación física de sentir hambre, sentir necesidad de Dios y no todo es Por eso, alimento o y cómo la llenamos, ¿verdad? no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Es para entender Exacto. esa palabra de Dios. Aunque ahorita podemos decir, padre, de que decía de cómo, o sea, porque no todo el mundo va a ayunar todo el día. O sea, y muchas veces no es recomendable si tienes un trabajo Sí, pues que el trabajo requiere. de 8 horas. O sea, con que se pueda ayunar, por ejemplo, no comer nada en la mañana hasta la hora del lunch, hasta la hora de la comida. Pero lo que se sugiere es porque pasaba. La otra estábamos platicando, ¿no, padre? Que era el ayuno y después hacían las 7 cazuelas. Y consistía en hacer 7 platillos y después le entraban a los 7 platillos. Pues esto no es ayuno. No. O sea, se trata de que no comiste nada en la mañana hasta la hora de la comida y comes lo Lo normal. normal. Ya no vuelves a comer nada hasta después y es algo sencillo. Es una forma de ayunar que tú lo puedes hacer para que entre al menos en ti algo, por si estás trabajando, pues, o sea, que no es... claro. Si tienes la Ajá. posibilidad de hacerlo, como dice el padre, pues también es válido, válido. ¿verdad? Sí, pero no podemos delimitar exactamente qué si comer o qué no comer, qué si tortilla, qué si pan, qué si lo que sea. Pues más bien es esa la actitud personal y la Biblia también nos recuerda, el ayuno que yo quiero es que seas amoroso con tus semejantes, que practiques la justicia, que dejes de hacer el mal. Ese Es el que ese es más verdadero difícil, ayuno. padre. Pues Sí, sí. verdad, sí, verdad. Pero a eso nos debe llevar lo otro. Pero por eso queremos el otro, porque dicen, ay, es que ese está más difícil. No, pero No, sí lo el entendemos. uno es para Que nos lleve al inculcarte otro. el otro. Entonces no podemos decir de tal hora a tal hora es ayuno. O nomás voy a ayunar de jugo y en vez de jugo me tomo mi café, pues sí. Pero pues no, tenemos que cuidar la salud, pero ir venciendo pues esos egoísmos y esas... Que nos daña. A lo mejor ese día tienes un trabajo muy pesado y no puedes hacer el ayuno, pero a lo mejor, pues como tienes dice el padre, que puedes, tomar alimento. puedes ayunar de otras cosas, a lo De mejor no ayunar tomar de no regañar a mis hijos ese día, o ayunar de no contestarle a mis Ayunar de hacer el papás, mal. o ayunar de hacer el mal, que a veces lo hacemos consciente o inconsciente, no lo sé. Consciente. Entonces, sí, es interesante, pues, pero que no nos cerremos en que... Porque a O veces nos cambiarlo por volvemos- obras buenas. Sí, porque a veces ¿verdad? nos volvemos bien justicieros. Sí, o sea, no tenemos que ser legalistas ni farisaicos, pues precisamente lo que Jesús les echaba en cara, esas actitudes que te aparentaban ser muy religioso, muy espiritual, pero en realidad tu corazón estaba lejos de Sí, Dios. porque a veces pasa que muchas de las personas que
nos sentimos muy cerca de Dios, o sea, sentimos como que, a ver, soy más que los que están aquí al lado, ¿verdad? Entonces es una forma de vivir como más con Dios y ser más humilde y saber que todos somos iguales ante Dios. Sí, que todos somos Somos polvo. polvo, volvemos Somos a lo polvo. mismo. Y es que sí es importante esto y a lo mejor lo voy a estar recalcando mucho. El mismo Evangelio lo dice, ¿no? Cuando ayunes no Que No estés pongas la cara predicando, triste. no pongas la cara triste. Cuando Causar ayudas no andes lástima. diciéndole. O sea, son cosas que la Biblia nos dice, pero a veces no le queremos hacer caso. Algo muy personal con Dios, muy él y yo y Sí, porque a veces dices, es que estoy ayunando. ¿No? Entonces, pues, no. Pero también a lo que me refiero que somos así como muy legalistas, muy así. Que si en algún momento, Viernes Santo o miércoles, que es como cuando, que son obligación miércoles de ceniza, veo que el padre está comiéndose un pan en la mañana y yo, ¿no estás ayunando? ¿Estás en pecado? No, pues estoy más en pecado yo por andar fijándome en lo que el padre está haciendo, ¿no? claro. A eso me refiero, de que si tú ves que el vecino, que si la vecina, que si no sé, no lo está haciendo, bueno, a final de cuentas es su relación con Dios, ¿no? Claro. No eres tú quien para juzgar, porque si no estás cometiendo tú más pecado que otra cosa. Igual podremos hacer como un cambio en vez de como criticar o juzgar, o sea, como igual invitarlos, ¿verdad? Oye, te invito a que me acompañes a hacer este ayuno. O sea, si oración. lo quieres, ¿verdad? O esta oración. O sea, no criticar, no, sino invitarlos a vivir, no como nosotros queremos, ¿verdad? Sino como Dios lo espera de nosotros. Sí, y todas las prácticas exteriores, pues deben llevarnos a la conversión interior, si no, pues nos quedamos con la pura exterioridad y realmente no nos lleva a nada. No nos de nada sirve un sacrificio de no comer todo el día si mañana voy a comer más gente de lo que comí comer ayer. gente. Pues yo no como carne, pero como me como a gente. todas las Como demás prójimo, personas, como prójimo. como prójimo. Eso es más pecado, ¿no? No, o sea, no es más ni menos, o sea, No, tampoco pero- vamos a decir, pero sí es la invitación que se nos hace, ¿no? Recordar eso Y de... de mantener ese cambio, de no, ok, ya pasaron los 40 días Y ya, y yo me puedo y liberé. voy a volver a lo mismo y voy a ser más pecador que antes. Por todo lo que no hice, sí, cierto. ¿Alguna otra pregunta, Gaby, que tengas sobre la cuaresma? Pues, ya le preguntamos acerca del ayuno, ¿verdad? La abstinencia, la oración, eso de dar la oración, la limosna, que también nosotros... La limosna es algo muy importante. Pues la limón es lo mismo, es desprenderme de lo mío, no de lo que me sobra, sino para compartirlo con alguien que necesita también más que yo. La otra vez me compartiste algo que se me hizo muy bonito. La vez que en Europa creo que dijiste que hicieron de... Ah, sí, ¿Cómo era? personas o familias prepararon platillos Ajá. cuaresmales, pues, o sea, sin carne, y lo más propio de allá, de aquella ciudad o de aquel estado de Michoacán, pues era pues el nopal y los frijoles, no sé, lo que se usa en cuaresma. Entonces era una variedad de formas de platillos. guisar los nopales y los frijolitos y evitando pues la carne. Pero se le llamó así, es una comida pobre, no es que está difícil, pero muchos, para venderla a personas que la pueden comprar como si estuvieran consumiendo en un restaurante. ¿Sí? Pero para... Pero eso que se recaudó era para hacer una comida, ¿verdad? Buena y bonita y normal para pobres, pero pues es nomás un signo. No, pero que que tampoco no remedias toda la necesidad de los pobres, pero sí los que tenían posibilidad se sacrificaban en no gastar en el restaurante y lo aportaban para que se invirtiera en Padre, los pobres entonces, de alguna manera. Lo que tenemos que entender como limosna no nada más es de ir a la iglesia, ir y dejar el dinero en la canasta, ¿verdad? O sea, limosna no solo es eso, sino ayudar a los demás, hacer algo por ayudar a los más necesitados, a mi Principalmente prójimo. a ellos. Más o menos como el ejemplo que por eso me venía el Sí. ejemplo que nos puso el padre al principio, de que decimos de niños, dices, ay, voy a dejar de tomar refresco, bueno, y de grandes también, lo escucharon, que ese dinero que no te gastaste en el refresco, lo pongas y después lo uses para un bien, o sea, a lo mejor no a una persona en especial, pero sí para hacer un bien no sé, a la sociedad, yo Es qué sé. un- Sí, te digo, Los que dejan de tomar también en la cuaresma. Por eso es que eso me llamó la atención, porque dije, o sea, fue algo que sí se hizo, pero que se usó pues para un bien. para movernos, para sensibilizarnos pues desde niños a
a ver y ampliar nuestra visión, a ver más allá de nuestra propia nariz. Hay alguien, hay que ver a los hermanos atrás, adelante de nosotros, con quien tenemos que compartir. Y la limosna también, me corrigen ustedes cómo lo ven, no es solo dar el dinero o dar eso, sino también a veces hasta dar una sonrisa, dar un buenos días, tratar con dignidad a la persona, al homeless que está en la calle, al viejito que nadie saluda o al que nadie visita. Eso también es, o sea, no solamente es, a lo mejor es más fácil llegar y decirle al del homeless, hasta le damos el billete así de lejos, ¿no? Oye, no me ensucie. que mirarlo a los ojos y decirle buenos días y tratarlo como ser humano que es, Dios ¿no? te bendiga. O sea, es que es tanta cosa que podemos hacer. Es invertir en nuestra vida espiritual, pero viviéndolo y practicando la caridad. Ajá. Y solito se da cuando ya lo... Porque muchas veces cuando, a mí me ha pasado que cuando llega a ir a uno a una tienda y la persona está así como que de malas y así, al menos yo le he tratado de decirle, qué bonitas tus uñas, o qué bonito se te ve tu cabello, y cambia su semblante. Entonces, si podemos hacer eso y vivirlo dentro de la cuaresma, ¿verdad? De cambiarle el día a alguien con una frase que a ellos les haga sentir bien, ¿por qué no? Un saludo, Un saludo, una sonrisa, pues es parte de... Sí. Y que no sea pues una práctica así fugaz, sino que se nos haga hábito y que cambie nuestra forma de ser para algunos demás. Entonces estamos a punto de iniciar esta carrera de 40 días con el miércoles de ceniza, que este año quedó en el 14 de febrero. Entonces ahora te pregunto, Gaby, ¿qué te llevas de esto que aprendiste, de esto que hemos estado hablando? A lo mejor aprendiste cosas nuevas, a lo mejor no, pero ¿qué te llevas tú para vivir esta cuaresma? Pues... y que invitas también a los demás a hacerlo. Sí, claro, ¿verdad? Yo los invito y pues gracias, Padre, por estas explicaciones que nos da, ¿verdad? A vivirlo de una manera, como dijo el Padre, a morir con la ceniza en el momento que nos están imponiendo la ceniza, a morir, a ser polvo, pero renacer en Dios y querer vivir esos 40 días dentro de lo que es... lo que le gusta a Dios, de ayudar al prójimo, de hacer cambios en nuestra vida para bien de nosotros y no solo para bien de nosotros, sino de los demás. Y es algo que me queda muy... Sí, prácticamente pues los que ya estamos bautizados, pues renovar nuestro bautismo. Para los que no están bautizados es prepararse al bautismo cuando ya han aceptado pues el primer anuncio del amor de Cristo. ¿Y tú, Padre, algo que nos quieras decir, que le quieras decir a la gente, que las quieras invitar para que vivan más profundamente esta cuaresma? Pues que aprovechemos este tiempo, depende de nosotros, que realmente sean tiempos santos, tiempos sagrados, para progresar en nuestra vida espiritual, de acercarnos más a Dios y de ser más sensibles pues a los hermanos. Insistimos en este aspecto, porque el amor a Dios es vano cuando no lo demostramos en el amor a los hermanos. Y yo que estos propósitos cuaresmales que yo creo que todos hacemos de una manera consciente o inconsciente, porque también pasa, lo hacemos como esa preparación para que después siga, que no se quede solo en estos 40 días. Es como la invitación para mí, primeramente, y también que me gustaría compartir con ustedes de que si yo voy a prometer a lo mejor ser menos enojona, pues bueno, que estos 40 días me sirvan de entrenamiento para que después, no terminándose los 40 días, pues voy a sacar todo lo que no saqué en ellos, ¿no? Sino que me ayude a ser mejor persona día con día. Como dice el Padre, pues sabiendo que no somos nada sin Dios, también los invito a que tratemos de entablar una relación más cercana con Él, hablemos con Él, hagamos esa oración, que siempre está ahí dispuesto. Entonces, este es un momento que podemos aprovechar. Y otro de ellos es que pues aprovechemos la confesión. Muchos a lo mejor no nos podemos sentir dignos porque decimos, no, es que yo he hecho esto, he hecho lo otro, no sé qué. Pues es un tiempo muy bonito también, tiempo de conversión, tiempo de reconciliación también con los demás, conmigo mismo y con Dios. Entonces, por ejemplo, aquí en la iglesia siempre están los padres confesando en las misas de 10, de 12, a veces también en la de 8:30. Si no, busquen al sacerdote que ustedes tengan más confianza en sus parroquias, en sus iglesias. Pero hay que aprovechar también este sacramento durante este tiempo. Claro, pues sí, es el periodo propicio y si la cuaresma es renovar nuestro bautismo,
y renacer como hombres nuevos, pues el sacramento de la reconciliación se le ha llamado el segundo bautismo o la segunda tabla de salvación, precisamente porque nos renueva precisamente con el perdón de nuestros pecados personales y nos abre el espíritu para seguir viviendo conforme Dios nos dice, nos manda. Y que cada cuaresma pues sea diferente y sea un paso más, no lo podemos medir, ¿verdad? Con metros ni mucho menos, pero que sí vayamos progresando poco a poquito las cuaresmas y las pascuas que Dios nos conceda. Y igual porque En la también vida. en la confesión estamos aceptando, ¿verdad?, que hemos pecado y que queremos morir a ese pecado, que queremos que ese pecado muera bueno, la cuaresma es perfecta para morir a muchos pecados que traemos arrastrando desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué no hacerlo y vivirlo en la cuaresma y arrepentirnos de todo eso? Nos Y renueva la renovar. gracia bautismal, el sacramento de la reconciliación. Entonces, pues a nutrir nuestro espíritu, a nutrir nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón, y que cuando vayamos ese primer día de la cuaresma, el miércoles de ceniza, no busquemos dónde está la mejor crucecita o que el Padre la haga más grande, más chica, sino que busquemos ese arrepentimiento interior y esa sensación de ser polvo y ser nada si no tenemos a Dios. Entonces, muchas gracias, Gaby, por haber venido. Gracias a usted. Esperamos verte más seguido por aquí. Sí, esperamos. Padre Claudio, gracias otra vez. No, gracias por a estar aquí ustedes y con esperemos nosotros. que lo que aportamos pues pueda ser de Sí, provecho. para muchos. Y pues gracias a ustedes por escucharnos. Gracias. Si tienen alguna pregunta, algo que se quedaron con alguna duda y todo eso, no duden en escribirlo, en mandar ahí el comentario. Denos like, compartan, si compartimos memes, que no compartamos esto que es más importante, ¿no? Entonces, pues los invito a eso, a que salgamos también del confort y es que media, 40 minutos que puede durar este programa, que a lo mejor alguna palabrita nos puede ayudar a ser mejores y a lo mejor al vecino, a la vecina, a la persona que le compartes le va a ayudar también. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Catedral de San Mateo, en YouTube. Este programa del podcast está en Spotify también, como Catedral de San Mateo en el Camino de la Fe, Instagram y próximamente en otras redes sociales, pero ya poco a poco lo iremos viendo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y Dios los bendiga. Padre, ¿nos quieres dar la bendición para terminar, por favor? Sí, como no. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.